Normalmente lo que con más frecuencia solicitan las almas del purgatorio o ánimas son oraciones. Dicen que si una noche rezas a las almas del purgatorio, el resto de noches de tu vida tendrás que seguir rezándoles, o de lo contrario, no te dejarán descansar. Así nos lo dijo Víctor, contándonos una historia que le ocurrió a su abuela, una historia en la cual nos dice que no hay que rezar a las ánimas del purgatorio si no estás listo para enfrentar las consecuencias. Mi abuela era muy devota a la iglesia. Vivía en Jutiapa, tenía su cuarto lleno de estampillas de santos. Recuerdo que su casa estaba llena de rosarios, cruces, pinturas de Jesús y tenía una alfombra colonial muy bella que hacía destacar la entrada de la casa. Luego del fallecimiento de mi abuelo, ella se dedicó a rezar todas las noches por el alma de mi abuelo. Él era alcohólico, la bebida se lo llevó. Ella decía que las almas en pena vagan en casa hasta llegar a un sitio donde se sienten cómodas. Por eso es que hay casas donde espantan sin ninguna razón aparente. Por un tiempo, dejó de rezar solamente por el alma de mi abuelo. Se enfocó a sí mismo en rezar todas las noches a las ánimas del purgatorio. Cuando escuché este término por primera vez, me quedé helado. Me explicaba mi abuela que el purgatorio es un plano no físico, donde las almas pasan para expiar sus pecados. En esa casa, el olor era intenso. Desde que mi abuela empezó a realizar estos rezos, en esa casa empezaron a ocurrir cosas no habituales. Solía visitarla una vez a la semana. Mientras estaba sentado en el comedor, escuché una voz que provenía de la cocina. Una voz que decía que lo ayudara. Una voz pidiendo clemencia. Por supuesto que me espanté, pero ya estoy acostumbrado a lidiar con ese tipo de experiencias paranormales. Asimismo, la experiencia más fuerte, a mi opinión, se la llevó mi abuela. Una noche venía muy cansada. Venía de visitar a una de mis tías. Relata que al llegar a la casa fue directo a dormir. Ya por la noche sintió que se le caía algo encima. En principio creyó que estaba temblando. Se levantó, salió a la calle, pero en la calle no había nadie, ni pasaba nada. Se volvió a la cama y al cabo de un rato comenzó a moverse la cama. Escuchaba rasguños que provenían por debajo de su cama, sombras que pasaban por las paredes. Entonces se levantó y se dio cuenta que esa noche se le había olvidado rezar a las almas del purgatorio. Esa misma noche, al terminar sus rezos, vio como por afuera de su cuarto pasaron unas siluetas blancas. Sintió paz. Todo su entorno se calmó. Ella cuenta que fueron las ánimas benditas quienes la ayudaron y se llevaron a los espíritus que la atormentaban. Tengo entendido que las ánimas benditas son seres o espíritus buenos, teniendo como objetivo proteger y ayudar a quienes rezan por las ánimas. Tengan cuidado si practican este tipo de rezos, porque siempre te piden tu oración, ya que una oración es algo de tiempo que pasan menos en el purgatorio. Por ese mismo motivo no cesan de insistir hasta que se les rece. Si quieres aparecer en el siguiente video, sin importar si tus relatos son largos o cortos, puedes mandarlos a Instagram. Links en la descripción.